¿Qué tal? Desde La Habana le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Veamos titulares. Presidente del Parlamento cubano Esteban Lazo Hernández agradeció solidaridad de diputados y senadores integrantes del convoy Nuestra América. Convocan en España a encuentro de solidaridad con Cuba. Presentó Colección Sur, libro de poesías a Fidel en el año de su centenario en La Habana. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Nora Becerril y en instantes comenzamos. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, intercambió con parlamentarios y senadores integrantes del convoy Nuestra América. Lo informa la periodista Isabel Díaz González. Al recibir este 21 de marzo una veintena de legisladores de más de 10 países que participan en el convoy Nuestra América, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, significó la trascendencia de su presencia en nuestro país como un mensaje de hermandad y de profunda solidaridad ante el desafiante escenario nacional en la actualidad frente al recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y otras medidas coercitivas unilaterales que han provocado la escasez de combustibles. En el emotivo y fraternal intercambio les compartió que esta semana el Consejo de Estado, en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular y como expresión del sentir de nuestro pueblo, aprobó trasladar un reconocimiento y agradecimiento a los integrantes de la iniciativa solidaria Nuestra América, Convoy a Cuba, por su respaldo a la mayor de las Antillas. Apoyar la flotilla y seguir apoyando a Cuba porque le tenemos que devolver a Cuba lo que Cuba ha hecho por la humanidad. Hemos recibido las palabras del presidente, hemos recibido las palabras de nuestros compañeros y compañeras en diferentes responsabilidades de la presidencia de la Asamblea y nosotros entendemos que tenemos que amplificar el amor que Cuba le ha dado al mundo a lo largo de su historia a pesar del bloqueo. Esta es una instancia en la que una vez más nosotros apoyamos a este hermoso pueblo de Cuba porque entendemos que tiene que seguir de pie, porque es un ejemplo para la humanidad. El primer mensaje para el pueblo cubano es que no está solo. El pueblo cubano, que hoy venimos a dar al pueblo cubano una muestra de solidaridad, que no es sino la manera de hacer lo que el pueblo cubano nos ha enseñado cada vez que ha enviado un médico, cada vez que ha enviado vacunas a los países más recónditos, cada vez que se ha implicado en las luchas de otros pueblos. Más de 600 amigos de diversas partes del mundo, entre ellos parlamentarios del Reino Unido, Colombia, España, Uruguay, Brasil, la Eurocámara, Chile, Venezuela, entre otras naciones, han llegado por estos días a la mayor de las Antillas con un firme y claro mensaje de amor, amistad y solidaridad internacional, para alzar su voz contra el bloqueo, las sanciones y el cerco energético imperial, contra la justicia y por la verdad, como genuina muestra de que Cuba no está ni estará sola. Enrique Moreno Jiménez e Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. Proponemos una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros. Nosotros produciendo podemos exportar y podemos tener otras cosas que no tenemos hoy. Es decir, que nosotros hoy el llamamiento es tratar de unirnos y tratar de que el bloqueo deje de existir con el objetivo de que nosotros podamos producir en paz. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba.
Comenzamos por Prensa Latina. Comparto el titular. Convocan en España a encuentro de solidaridad con Cuba. Amplío, la ciudad de Gijón, Asturias, será escenario del 19º Encuentro de Solidaridad con Cuba del 3 al 5 de julio de 2026. El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, MESC, y la Asociación Lázaro Cárdenas, que auspician la cita, destacaron que tendrá lugar en un año especialmente simbólico por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. También porque busca relanzar y fortalecer la solidaridad con la isla en un contexto de recrudecimiento del bloqueo y la guerra mediática. Continuamos con el segundo medio, CMKX Radio Bayamo. El titular, Cuba pierde a Jorge Gómez, excepcional músico y compositor. El destacado pianista y compositor cubano Jorge Gómez, director del grupo Moncada, falleció hoy en La Habana a los 83 años de edad, informó el Ministerio de Cultura de Cuba. Se destacó en el universo artístico por una obra marcada por la profundidad conceptual y el cuidado del lenguaje musical. Entre numerosos reconocimientos ostenta la Orden Félix Varela de primer grado, la Orden Juan Marinelo, la réplica del Machete de Máximo Gómez y la distinción por la cultura nacional. Continuamos con el medio Cuba Debate. Comparte el titular Restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional en la jornada del 22 de marzo. La Unión Eléctrica informa que queda interconectado el sistema electroenergético nacional desde la provincia Pinar del Río hasta Guantánamo. El jefe de operaciones del Despacho Nacional de Cargas de la Unión Eléctrica informa que se han incorporado la unidad 1 de Santa Cruz, la 4 de Céspedes y Guiteras, que antes se habían sincronizado en el Haz Varadero, Boca de Jaruco y Céspedes 3. Y con esta información cerramos el recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una pausa y al regreso tendremos otras noticias. Cantar de Alejandro es el libro de poesías dedicadas a Fidel de Ediciones Colección Sur, presentado este fin de semana en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, convocado por Yacel Toledo, presidente de la Asociación Hermanos Saiz. En la actividad participaron Sara Blanco Pérez, funcionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Juan Rodríguez, presidente del Instituto Cubano del Libro, miembros del Convoy Nuestra América de Solidaridad con Cuba, entre otras personalidades de la cultura. Veamos. En el Salón de Mayo del Pabellón Cuba se presentó el libro Cantar de Alejandro, en un acto que reunió a personalidades del Comité Central del Partido, de la Unión de Periodistas de Cuba y a jóvenes integrantes del Convoy Nuestra América de Solidaridad con Cuba. El evento destacó por el ambiente de intercambio cultural y político, donde se subrayó la importancia de la edición Colección Sur. Es un libro que reunimos cuando Fidel cumplió 85 años, con poetas cubanos, poetas latinoamericanos, y tiene como epílogo un artículo de Gabriel García Márquez, El Fidel que yo conozco. O sea, es un retrato a Fidel que funciona como epílogo de este libro. Pero tal vez lo más relevante de este libro, tiene un grupo de poetas peruanos que mandaron textos para eso, y en este año del centenario hicimos una reimpresión de ese libro. Es bueno decir que este libro se hizo en Chile, por ejemplo, una cantidad de ejemplares, va a ser en Rusia bilingüe para el 13 de agosto. O sea, es un libro que nos ha servido para promover en el centenario la visión de los poetas de Fidel. Es un libro muy demandado, es un libro que tiene un impacto súper relevante en la gente cada vez que lo presentamos dentro y fuera de Cuba. Queremos hacerlo con los textos que han surgido tristemente después de la muerte de Fidel, que han sido muchísimos más. Siempre hay que escoger, siempre hay que hacer una criba y una edición, y quizás surjan otras cosas. A lo mejor también Fidel, que ha sido tan fotografiado, o Fidel, que ha tenido una búsqueda también en otras representaciones de las artes plásticas, lo podamos tomar. Todo hay que pedir también los permisos para incorporarlo. Pero por ahora vamos en el viaje de recopilar ese material que se ha escrito sobre Fidel y ponerlo en los ojos de los lectores
que desde ya nos han estado preguntando. Bueno, ¿no hay otros materiales? Sí. Es un proyecto que estamos trabajando, que esperamos tenerlo digitalmente para el fin del año del centenario. Darle a los que vienen la palabra de los poetas, donde Cuba y Fidel están presentes. Los presentadores resaltaron el valor del texto en la defensa de la identidad y la memoria histórica del comandante en el año de su centenario. De verdad, he estado muy inspirada por Fidel, porque es mi primera vez, como dije, en Cuba, y ver a la gente y ver al pueblo cómo se cuidan y cómo están resistiendo, aunque hay este bloqueo tan fuerte que de verdad está afectando a la gente. Me siento muy inspirada y de verdad puedo ver la poesía. Me encantó escuchar porque me mostró que toda esta fuerza viene de tener estos valores, viene de entender el amor para el pueblo, y de verdad como yo entiendo cómo que estos valores, este sentimiento, esta poesía también da energía. Mientras que los jóvenes visitantes expresaron su compromiso con el pueblo cubano. Soy de Estados Unidos, soy de California y estoy acá en Cuba por la primera vez. Soy parte de la brigada Let Cuba Live, que fue formada por The People's Forum, que está basada en Nueva York. Y nosotros, como coreanos, entendemos las sanciones, entendemos que son armas mortales, entendemos que son justificadas por mentiras, porque son las mismas mentiras que se dicen sobre Corea del Norte, que es de donde es mi familia. Entonces, esa es mi razón personal por participar en este convoy, porque las mismas estrategias que usa el imperio de Estados Unidos contra Cuba son las mismas estrategias que ha usado contra mi pueblo también. Entonces, estoy acá para mostrar solidaridad, estoy acá porque yo sé que el pueblo de Cuba representa causas justas, ¿no? Y yo sé que defender a Cuba significa defender a todos los pueblos del mundo y que no existe la liberación de mi gente coreana sin la liberación de la gente de Cuba. La jornada concluyó con un diálogo abierto reafirmando el papel de la literatura como puente de solidaridad y reflexión en tiempos actuales, además de conmemorar el Día Internacional de la Poesía y mantener en la memoria viva el legado de Fidel, eterno defensor de la palabra hecha poesía. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Culmina así la emisión de Noticias.cu. Le invito a continuar en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional, ahora en Zona Deportiva con el comentarista Ernesto Arturo. Soy Nora Becerril y les deseo una excelente jornada. El saludo desde La Habana, Cuba. Si usted quiere conocer acerca de la realidad del deporte cubano, permanezca en Zona Deportiva. Soy Ernesto Arturo Santana y ya les doy la bienvenida. Leyanis Pérez, campeona de triple salto en Mundial Bajo Techo. Judocas cubanos por plazas en Juegos Centroamericanos de 2026. Cuba presente en clasificatorio de racquetball a Centrocaribe 2026. La participación cubana en el Mundial Bajo Techo concluyó este domingo con una gran noticia, la de Jorge Dolín y su cuarto lugar en este certamen, el salto de longitud. Pero el sábado celebramos todo porque Leyanis Pérez logró la medalla de oro y así logró ya su segundo cetro en este tipo de lides. Arián Alejandros, a través de la vía telefónica, con más detalles. Buenos días, Adrián. Buenos días, Ernesto. Saludo, por supuesto, para ti y todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Un fin de semana que confirma el atletismo como uno de los deportes más importantes de Cuba en el último año y medio, porque a la gran actuación del Mundial al aire libre, con grandes resultados en Tokio en 2025, se une el oro de Leyanis, que se confirma como la mejor del mundo en su modalidad, en el triple,
con ese 14.95, igualando la mejor marca del año de Yulimar Rojas, su gran rival, que quedó segunda con 14.86, pero además 3 cuartos lugares de relevancia, porque no había pasado de 17 metros Lázaro Martínez y llegó a 17.14, incluso otros 2 saltos por encima de 17, mostrando el carácter competitivo de este triplista, que además ya ha sido campeón del mundo bajo techo y 2 veces medallista al aire libre, mientras que otros cuartos lugares, como el de la propia Leodames Poveda, subcampeona en 2025, que no había sobrepasado los 14 metros y se aparece con 14.41, y el de Jorge Odelín, que lo mencionabas, creo que es una de las notas también más positivas que tiene esta actuación cubana, 8.26, mejorando el 8.18, no solo cuarto lugar, sino mejorando su registro personal, quedando, digamos, cerca, a 5 centímetros nada más del tercer puesto, solo 19 años, Jorge Odelín, una de las promesas más importantes del atletismo cubano. De 5 o de 6 figuras, 5, Ernesto, mejoraron sus marcas, incluyendo la propia Leyanis, que llegaba con 14.75. Creo que, repito, confirma al atletismo como un deporte realmente relevante, de élite, hoy en el movimiento deportivo cubano. Muchas gracias, Arián. Así concluye la temporada de invierno. Ahora, esperar qué nos deja el verano para el atletismo cubano. Vamos con otros temas. La balonmanista cubana y líder de la selección nacional, Lorena Telles, está realizando una magnífica temporada con su club Atlético Guardés de la Liga de Guerreras Iberdrola de España, con 69 goles en 22 partidos. Figura como la principal referencia ofensiva de las suyas. A propósito de su temporada en España, su lesión y su posible participación con el equipo cubano en los Centroamericanos y del Caribe, la atleta le ofreció declaraciones al colega Eduardo Marrero. Secando. A ver, se cruza Lorena Telles, carril central, lanzamiento en apoyo, dentro. Pues muy contenta con la gran temporada que estoy haciendo aquí en el club. Es cierto que soy la líder goleadora actualmente del equipo, pero bueno, para mí eso, nivel personal bien, porque sé que estoy dando todo lo que puedo, pero es cierto que quisiera aportar más. Y nada, muy contenta, agradecidísima a todo el apoyo que estamos recibiendo. Es cierto que ahora estamos atravesando un mal momento deportivo, pero pienso que estos baches es normal, suelen pasar y le pasan a todos los atletas, pero sé que lo vamos a remontar. También se nota mucho la acumulación de partido, y ahora en esta última recta se nota muchísimo el cansancio de las jugadoras, pero bueno, seguiremos dándolo todo, seguiremos partiéndonos la cara como lo sabemos hacer. Y nada, sí no estuve convocada en el último partido porque recibí un golpe en la pierna y tuve un poco de contusión, pero justo hoy he recibido el alta, así que nada, hoy me incorporo con el equipo, mañana veré si puedo jugar o no, ya eso es determinación de los entrenadores, pero yo estoy disponible para ayudar y aportar en todo lo que pueda. Y en los centroamericanos pues intentaré darlo todo. Es verdad que tengo muchísimas ganas, mucha ilusión de poder estar con mis compañeras de equipo de la selección de Cuba y poder disfrutar de ellas y darlo todo. Y nada, con muchas ganas esperaré que vaya la mejor versión de mí. Es cierto que es una temporada un poco complicada porque ya es como ese último mes de los últimos que tenemos de vacaciones y nos los tomamos un poco relax, estamos un poquitito fuera de la forma deportiva, pero nada, yo por lo menos en lo personal intentaré no dejar de entrenar y también de disfrutar de mi familia, ya que son los únicos 2 meses que tenemos para hacerlo y disfrutar de ello después de una larguísima temporada que se juegan muchísimos eventos. Pero nada, muy contenta y muy feliz y nada, iré a darlo todo y aportar todo lo que pueda. Y Cuba dominó el campeonato centroamericano que brinda puntos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Este se celebró en Panamá. Con 14 divisiones, nuestra selección alcanzó hasta 11 medallas y 6 oros. Tienen en pantalla ahora mismo un combate Grand Slam de 2026 de Andy Granda, donde en este campeonato, para sorpresa de nadie, logró la medalla de oro. También estelares como Jonathan Charón en los 60 kilogramos, Orlando Polanco 66, fueron también medallistas con el metal dorado. Marlon Herrera, una sorpresa, 73 kilogramos, también se coronó al ganar sin contratiempos al mejor ranqueado del área, el mexicano Ulises Méndez. Daily Semanat, 52 kilos, dio la nota sobresaliente al conquistar el título tras ganar convincentemente
a todas sus rivales. De la misma forma, Anislady Ur, 70 kilogramos, sobrecumplió los pronósticos al colgarse la presea dorada sin recibir puntuaciones en contra. Hay que decir que el colombiano Francisco Balanta sorprendió al matancero Iván Felipe Silva en 100 kilogramos, quien tuvo que conformarse con la medalla de plata. Naisdel Cardoso, 90 kilogramos, también alcanzó la medalla plateada, luego de caer en la final ante el mexicano Diego Díaz. Maylin del Toro, la santiaguera, 63 kilogramos, igualmente debió conformarse con el subtítulo, pues encontró en la disputa por la corona la mexicana Prisca Awiti, subcampeona olímpica de París 2024. Así Cuba cierra esta participación, tiene que participar en los 2 próximos torneos que brindan cupo y que podrán ser muy importantes para que Cuba pueda tener equipo completo en Santo Domingo 2026. Vamos con otros temas. La práctica de la esgrima desde edades tempranas es una fortaleza del combinado deportivo número 2 de Cienfuegos, que tuvo como figura principal a Vicente Delgado González. En la actualidad, jóvenes entrenadores preservan su legado con la enseña del deporte de las estocadas. Más detalles en el siguiente reporte del periodista Primitivo González. Andrés Michel Palacio Bouza, joven entrenador de esgrima del combinado deportivo número 2 de la ciudad de Cienfuegos, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, en el gimnasio del combinado número 2 de la capital provincial, tiene la misión de dar los elementos básicos a un grupo de estudiantes de la escuela de primaria Fernando Cuesta Piloto. En tal sentido, el preparador comenta del trabajo que realiza y las expectativas. Este año hemos alcanzado en el evento municipal el primer lugar general, con especialmente a los atletas que han tenido la mayor técnica, y me propongo también para el provincial, como atleta aquí, a obtener de nuevo el primer lugar y mantenerlo. La práctica de la esgrima desde edades tempranas motiva e incentiva a los infantes, al extremo de que luego de participar en las primeras competencias de su nivel en la base, se proyectan con la vista puesta en los próximos compromisos, pensando en crecer como esgrimistas y poder llegar al alto rendimiento. En la municipal cogí primer lugar en sable femenino. Mis metas son llegar a ser gran esgrimista. Yo cogí primer lugar en espada femenina y pienso llegar a ser grande en este deporte. Yo empecé a practicar esgrima el año pasado y mis objetivos son llegar a la élite y ser un gran esgrimista de buen rendimiento. De tal manera, en Cienfuegos se potencia la práctica de la esgrima desde edades tempranas, lo cual fortalece la cantera de atletas para el alto rendimiento, de manera de poder preservar los resultados de las citas colegiales de 2025, donde los esgrimistas escolares del territorio se posicionaron en el primer lugar nacional, con protagonismo y ya de algunos deportistas salidos de los proyectos comunitarios de la práctica de esgrima desde edades tempranas. El campeonato de racquetball, que otorgará los boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tiene fecha entre el 25 de marzo y el 5 de abril en la ciudad de Guatemala. El equipo de casa, que tomará parte en la justa, continúa su preparación con miras a lograr sus propósitos de clasificación en las pruebas convocadas, singles, dobles y por equipo. Recordemos que la comitiva está integrada por el 4 veces medallista bronceado en estos torneos y con 13 coronas nacionales de manera consecutiva, el capitalino Michael Moyet Suárez. También hacen el equipo el avileño y doble medallista centroamericano Yandy Espinosa Marrero. Se suman el capitalino Cristian Menéndez, bronce en 2023 y campeón mundial juvenil, y también el debutante habanero Abraham Figueredo Pérez. Dirigidos por el destacado entrenador Raúl Martínez Gutiérrez, estarán en la mencionada lid que reunirá a los mejores exponentes del continente en varias categorías. Está previsto un torneo abierto de mayores en las modalidades de individuales y de dobles para ambos sexos y en dobles mixtos. También en la categoría juvenil batallarán por medallas en las pruebas individuales y por parejas en las mismas modalidades. Vamos con otros temas porque los rivales que tendrá nuestra selección masculina de voleibol sub-17 en el Campeonato Mundial de la categoría, que se disputará entre el 19 y el 29 de agosto próximo, ya fueron conocidos. Los grupos fueron confirmados en el sorteo celebrado en la sede de la Federación Internacional en Lausana. Los cubanos, primeros en la clasificación de Norseca, quedaron ubicados en la llave D, junto a los planteles de España, Venezuela y la República Checa. Los españoles fueron cuartos en la edición inicial de la justa del orbe de esta categoría en 2024 y ocupan el tercer lugar del ranking mundial, por lo que se presagian como los rivales más fuertes de la llave.
Los venezolanos, por su parte, son cuartos en el listado de Sudamérica. En tanto, los checos son sextos en Europa. Esta edición mundialista de 2026 presentará un formato de competición revisado en el que los 2 primeros equipos de cada grupo y los 4 mejores terceros avanzarán a octavos de final. A partir de ahí se realizarán las siguientes etapas hasta la discusión de la medalla con los partidos únicos en los que se pierde y queda eliminado en ese momento. Esto lo informa el periodista Carlos Alberto González. Otros temas, bajo el auspicio de Agun Sports, los boxeadores cubanos Erislandy Álvarez, Lázaro Álvarez y Yusnier Sorzano sostendrán nuevos pleitos profesionales el próximo 24 de abril en Santiago de Chile. Los 3 buscarán retener sus respectivos títulos en estos circuitos cuando ya se oficializaron sus contrarios para la velada que organizará la Organización Mundial de Boxeo. Erislandy defenderá la faja continental latinoamericana ante el dominicano José Núñez en los 73,5 kilogramos. El campeón olímpico de París 2024 buscará mantener el invicto en su 7ª salida ante un contrario que archiva 17 victorias y 2 empates. El récord más alto de los púgiles cubanos los tiene Lazarito con 10-0 y hasta ahora en los 61 kilogramos con 3 buscará retener el título continental americano frente al brasileño Jason Furtado, que presume balance de 12-13. En tanto, en su segunda pelea profesional, Sorzano intentará conservar el cetro de featherweight en los 69,8 kilogramos ante el experimentado argentino de 33 años, Jonathan Wilson Sánchez. Este contrario archiva 26 éxitos y 8 fracasos, por lo que se presagia una interesante porfía entre ambos boxeadores. Esta noticia llega justo cuando el boxeo cubano celebra sus 13 cupos a los Juegos Centroamericanos, principal propósito de la delegación que asistió al evento clasificatorio en Guadalajara, México. Finalmente, nuestros púgiles alcanzaron 5 medallas de oro que se colgaron: Erislandy, Sorzano, Sayed Horta, Alejandro Claro y Keylor García. En plata quedaron Fernando Arzola y el multilaureado de Julio César La Cruz por sufrir una herida que provocó detener las acciones ante el campeonato que concluyó. Vale destacar que de manera colectiva nuestro país ganó esta lid, secundada por Colombia y México. Y con esta información concluimos el tiempo de Zona Deportiva. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos en una nueva oportunidad.